Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 62, el segundo estudio de Joe Pilates en vida, el estudio de Wendels. Hola, te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a tratar de arrojar luz sobre uno de los muchos temas que son desconocidos por parte de la gran mayoría de profesores de Pilates del planeta y sobre el que se ha generado un cierto mito, como en muchos otros asuntos relacionados con el método Pilates y con la figura de su creador. ¿Sabías que Joseph Pilates no tuvo un único estudio de contrología en vida, como siempre se nos había dicho? ¿Sabías que inauguró su segundo estudio de contrología en uno de los centros comerciales más exclusivos de Nueva York? Pues a todo lo relacionado con este asunto es a lo que vamos a dedicar toda nuestra atención durante la explicación de hoy. Verás, tradicionalmente en las formaciones para profesores del método se nos contaba que Joseph Pilates había llegado a Nueva York emigrando de la Alemania de entreguerras y que junto a su futura esposa y recién conocida en el barco que los trasladaba hasta los Estados Unidos, Clara Zeuner, abrió su primer y único estudio de contrología en el número 939 de la Octava Avenida de Nueva York, en el que ambos estuvieron trabajando toda la vida junto con otros colaboradores y asistentes que el mismo Joe se encargaba de formar convenientemente en un proceso arduo y muy exigente. Pero aquí quiero destacar justamente eso, que nos dijeron que Joe solo había tenido un único centro de entrenamiento durante toda su vida. Pero no. Lo cierto es que en octubre de 1965, 2 años casi exactos antes de su fallecimiento, Joseph Pilates inaugura su segundo estudio de contrología junto a su esposa Clara y junto a su alumna predilecta, Romana Krzyzanowska. Y además, no te creas que era un local humilde en una zona humilde de la ciudad, no, sino que Joseph decidió abrir su segundo estudio de contrología en el interior de uno de los marketplaces más lujosos de la ciudad en aquellos momentos, el centro comercial de Henry Wendel. Apunte para eruditos marca Acme. El diseñador Henry Willis Wendel abrió en el Greenwich Village su primera tienda en 1895. Y mucho más adelante, ya en 1989, se convirtió en el primer minorista de lujo que ocupó un espacio en la Quinta Avenida, hoy famosa por su cantidad de tiendas. Según el relato corporativo de la empresa, Wendel, un pionero de las rebajas y de los espectáculos de moda, importaba las novedades de alta costura de París y fue el responsable de presentar ante la sociedad de los Estados Unidos los diseños de la francesa Coco Chanel. Además, en la década de los 60, contrató como ilustrador de la casa a un joven llamado Andy Warhol, por lo que se le atribuye el descubrimiento del artista. Y la colaboración entre Warhol y los centros comerciales Wendel permitió dar continuidad a una larga historia de ilustraciones del artista centradas en la moda. Bueno, sigamos. Tras la adquisición del emporio de Henry Wendel por parte de L. Brands, la empresa propietaria de Victoria's Secret, esta marca, Victoria's Secret, abrió en 1991 su tienda insignia en la Quinta Avenida, que recibió la designación de punto histórico local gracias a la ayuda de Jacqueline Kennedy Onassis. Pero lamentablemente los marketplaces de la marca Henry Wendel no supieron mantener el estatus de lujo y glamour que les acompañaba desde su origen, y en enero de 2019 la empresa cerró definitivamente sus puertas como consecuencia de la imposibilidad de asumir la deuda de aproximadamente 45 o 46 millones de dólares que acarreaba en sus cuentas. Bueno, pues volviendo al tema. Teniendo claro que el centro comercial de Henry Wendel en la calle 57 era lo más de lo más, un lugar súper exclusivo, súper lujoso, súper pijo, súper fresa y súper. Pero súper tía. ¿Cómo fue que Joe Pilates terminó pudiendo abrir su segundo estudio de contrología dentro de aquellas maravillosas y fastuosas y carísimas instalaciones? Pues verás, resulta que los directores de muchos de los departamentos de Wendels, el director artístico, el director financiero, el de fotografía, la directora de la peluquería, etc., pues ya asistían como clientes habituales al primer estudio de Joe, al original. Y claro, es imposible saber cómo una cosa fue llevando a la otra,
Pero el caso es que a través de esos contactos, Joe montó un pequeño espacio dentro de aquel gran centro comercial dedicado mayoritariamente al mundo de las joyas, los bolsos, la moda de alta costura y el cuidado de la belleza, siempre en un ambiente selecto y todo rodeado del más exuberante de los lujos. Y aquí quiero hacerte un apunte. Quiero que sepas que este y otros capítulos referentes a la historia de Josep Pilates y de su método están asesorados ni más ni menos que por nuestro queridísimo Javier Pérez Pont, autor, entre otras publicaciones, de la única gran biografía documentada sobre la figura de Josep Pilates, por lo que puedo decir orgulloso y sin temor a equivocarme, que Javier, además de ser un amante y un defensor modélico del buen método Pilates, también posiblemente sea la persona que más sabe sobre la vida del maestro y sobre la contrología de todo el planeta. Y claro, cuando le pregunté por cuál podría ser la explicación de esta toma de decisiones empresariales tan importantes, cuando Josep Pilates ya se encontraba en su tercera edad y contando con 81 años a un par de meses de cumplir 82, Javier me dijo más o menos lo siguiente. Lo que sabemos, lo que podemos basar en los datos, es que ese fue su último gran intento de introducir la contrología en las escuelas. ¿What? Sí, yo también flipé al escucharlo. Lo cierto es que lo más probable sea que Joe decidió aventurarse en esta nueva empresa para conseguir la fama que tanto se le había negado entre las altas esferas del poder americano, en el Congreso y las instituciones gubernamentales. Ten en cuenta que este centro comercial de Vendels originariamente estaba situado en la calle 57, justo enfrente del Dragos Gym, el gimnasio en el que también impartió clases Romana, y que además de ser una de las mejores zonas de la ciudad, en su interior se vendían artículos de moda y complementos de marcas como Chanel, Valentino, Yves Saint Laurent y algunos de los diseñadores americanos más pioneros y que ya despuntaban en aquellos años en el panorama internacional. Así que, y por lógica deductiva, podrás entender que todos los millonarios y millonarias iban allí a comprar sus bolsos, sus trajes, sus zapatos y demás. Y lo que era más importante de todo para Josep Pilates, al centro comercial de Vendels iban todas las famosas y también todas las mujeres de los principales políticos del país. Por lo que cabe entender que Joe, al abrir allí, tenía la esperanza de llegar al poder político. De hecho, Joe Pilates llegó a asegurar a sus allegados lo siguiente. Abro este estudio para llegar al poder político de Estados Unidos y hacer de la contrología un programa para las escuelas. Interesante, ¿verdad? Pues ahora quiero dejarte aquí alguna anécdota más sobre este segundo estudio. Josep Pilates nunca llegó a impartir clase con sus enseñanzas en este segundo estudio de contrología que inauguró. El nuevo estudio estaba situado en la segunda planta del centro comercial, junto a la zona de estética y belleza. La mayoría de la responsabilidad de la fabricación de los aparatos que se necesitaban allí en el nuevo estudio, Joe la delegó en Romana y le dijo que hablara con Gratz, el que fuese fundador de la actual empresa de aparatos de Pilates Gratz. Y es que Joe conocía al señor Gratz personalmente, y lo sabemos gracias a un par de facturas que ahora lamentablemente están desaparecidas, y en las que figuraba que Gratz fue en varias ocasiones a este primer estudio para reparar algo de las máquinas o del estudio mismo, aunque no sabemos qué fue lo que fue a reparar exactamente. Como te decía, Romana habló con Gratz para que él fuese al primer estudio a tomar todas las medidas necesarias para la fabricación de los Mat, los Reformers y los Cadillacs, y los fabricase en metal. Sí, en metal. Y es que resulta que Josep Pilates nunca fabricó sus máquinas en metal, sino que siempre lo hizo en madera. Pero me parece más que interesante aún saber que él mismo solicitó en vida la fabricación también de los armazones de los aparatos con materiales metálicos. Lo que, en mi opinión, nos deja entrever cómo, aún en esos últimos años de vida, Josep seguía teniendo ganas de evolucionar y mejorar sus propios inventos. Pero vamos, que si quieres saber más sobre este detalle, puedes escucharte el capítulo 52 de este podcast, en el que hablamos un poquito más en profundidad sobre las predilecciones de Joe Pilates a la hora de elegir los materiales de fabricación para sus máquinas y sus porqués. Venga, vamos a por otra curiosidad más. Desde su inauguración en 1965, este segundo estudio estuvo atendido por una profesora
que era alumna de Joe y que Romana se había encargado de formar adecuadamente a petición del maestro. Por lo que en realidad ni Romana Krzyzanowska ni el mismo Joseph Pilates impartieron nunca jamás ninguna clase en el estudio de Wendels. Y fíjate lo que son las cosas. Esa profesora a la que formaron y dejaron a cargo de todo en ese estudio del centro comercial de Wendel, 7 años más tarde, en 1972, un día cualquiera y sin que nadie lo supiera, ni mucho menos se lo esperasen, desapareció. Pero no desapareció en plan que la asesinaron y nunca se encontró su cuerpo, no, sino que aprovechó el día exacto en el que muchos de los clientes del estudio realizaban el abono de dinero en metálico para pagar sus cuotas anuales, trimestrales, mensuales, etc. Y agarró todo ese dinero y desapareció. Sí, para flipar un buen rato. Y claro, a partir de ahí, Romana tuvo que ponerse a buscar a alguien que sustituyera a la ladrona desaparecida, de cuyo nombre no quiero acordarme, para que el estudio pudiese seguir estando operativo. Por lo que en ese mismo 1972, Romana contactó con Cathy Stanford Grant, una alumna que tomaba clases con Joe, con Clara y con la propia Romana, y le ofreció el puesto. A lo que Cathy dijo que sí. Y desde entonces ella fue la encargada de llevar el estudio sin cobrar nada de nada durante los primeros meses, claro, porque los clientes ya habían pagado sus anualidades o mensualidades y ese dinero había sido robado. Total, que Cathy siguió dirigiendo el estudio hasta que en 1989, coincidiendo con el cambio de ubicación del centro comercial Wendel, que dejó de estar situado en un edificio en la calle 57 para pasar a otro más lujoso aún en la Quinta Avenida entre las calles 56 y 57, o sea que apenas de 300 metros de distancia de la ubicación anterior, pues total que se decidió no abrir un nuevo estudio de contrología en el nuevo emplazamiento comercial, dando así por terminada la historia de este segundo estudio que Joe Pilates inauguró en vida y que finalizó sus servicios al público en 1989, momento en el que Cathy Stanford Grant cierra las puertas del estudio por última vez y decide embarcarse en otro proyecto profesional al otro lado de la ciudad. Para finalizar, quiero mostrar mi infinito agradecimiento a Javier Pérez Pont por su asesoramiento y cariño personal. Estoy seguro de que, mientras que a él le siga apeteciendo, entre todos iremos sacando a la luz la verdad del método Pilates, para que las personas que quieran basar su vida, sus aprendizajes y sus enseñanzas en la verdad y no en fábulas prefabricadas bajo los más espurios intereses, puedan hacerlo. Y por si eres de los que además les gusta saber la verdad sobre el método para estar al día de una manera habitual, hemos dejado un link en la descripción de este audio para que puedas apuntarte a recibir por email mis cartas pilateras, en las que hablo de todo lo relacionado con el método Pilates, con el Pilates online y sobre cómo construir cimientos sólidos para negocios solventes de Pilates a nivel internacional. También puedes suscribirte en www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!